Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a nuestro colaborador Francisco Abundis, director de Parametría, con quien vamos a conversar sobre estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alex? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, pues ¿qué nos traes sobre estadísticas justamente? Pues mire, es un informe que sacó el INEGI el 7 de un día antes de la celebración del Día de la Mujer, y me parece muy interesante, y en particular voy a enfatizar un punto que es el tema educativo. Okay. Es según los datos que tiene el INEGI, que como sabes es pues un orgullo nacional tener una institución como INEGI por la precisión de sus mediciones, por el análisis que nos permite hacer. Y este reporte es breve comparado con otros que son, mucho más, abarcan muchos más temas. Aquí se concentra básicamente en tendencias de edad, participación de la mujer en sectores de la economía, escolaridad, que es fundamental, y temas de informalidad y empleo-desempleo. En la primera gráfica que vamos a ver es la distribución de la población por edad. Hay que decir que de los 128 millones que somos y un poco más, 67 millones son mujeres y 61, casi 62 somos hombres. Es decir, hay casi 5 millones más de mujeres en el país, y se notan algunas de estas tendencias. Por ejemplo, en el segmento de 0 a 14 años representan un poco menos que los hombres, ¿no? Es el 21.3 contra el 24.4. En el caso del segmento 15 a 29 es el 23.9 y 25.1. Donde está el mayor diferencial probablemente es de 30 a 59 años, 39%, casi 39.7 y 37.3 de hombres, un diferencial de 2 puntos. Ahí es muy evidente, estos 2 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. Y 60 años y más, 15 puntos para las mujeres y 13.2. Hay que decir que tal vez otra forma de ver esto que viene en el reporte, Alex, es por 100 hombres hay 108 mujeres. Y hay estados donde este diferencial es un poquito más claro, sobre todo los estados de población migrante. Véase Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, y entonces ahí las proporciones se van a 111, entre 102 y 114 mujeres por 100 hombres. 100 hombres. Ahora, si vamos a la estructura de la participación de las mujeres en el personal ocupado total según sector, que es el siguiente gráfico, en el total se ve muy estable o se ve un cambio muy ligero. Tal vez está un poco pequeño el gráfico para quien lo está viendo. Lo explico. A la izquierda tenemos el total de cómo ha cambiado la participación de las mujeres, y cambió de 39.9 a 41.3, es decir, un poco entre más el 2008 y el... Exacto, entre el censo económico del 18, sí, gracias por enfatizarlo, entre el 8, el 13 y el 18, ¿no? Son los 3 datos que se reportan. Se me hace muy interesante el cambio, por ejemplo, en la construcción. De 9.6 creció a 12.9, es decir, es mucho mayor el cambio que en el total. O el de transportes, transportes, correos y almacenamiento, es un salto de 14.4 a 17.8. Es decir, aquí más allá del agregado es en qué industrias están más las mujeres. Industrias manufactureras también crece poco en el promedio, 35.1 a 36.9. Comercio, que es donde más están, hay una ligera caída que creo que tiene que ver sobre todo con el tema de la pandemia, 47.7 a 47. Servicios privados no financieros, también hay una caída, 48.9 a 47.6. Y finalmente en el resto de las actividades un ligero crecimiento. Voy al dato más importante, yo creo, que te puedo presentar esta mañana: cómo ha aumentado la población de mujeres de 15 y más por nivel de escolaridad. En los primeros segmentos sin escolaridad ha bajado, por ejemplo, de 15.3 a 5.7. Primaria incompleta ve la caída de 22.9 a 8.3, es decir, hay cada vez más gente con primaria. Primaria completa también de 19.5 y 13.4. ¿Cuál es la buena noticia aquí?
te lo dice alguien que tiene 2 hijas, ¿no? De 18.7 a 27.5 crece el porcentaje de mujeres de 15 años y más con secundaria, y media superior, es decir, bachillerato y universidad, de 21.3 a 44.9. Yo creo que estos son los 2 datos más positivos que te puedo dar. Y finalmente, en lo que se refiere al tema laboral, pues la informalidad, digamos, y esto es nuevamente consecuencia de la pandemia, creció entre las mujeres un poco más que los hombres. Te diría que de las 2 líneas que tenemos ahí, la que va por arriba es donde están las mujeres. Hay una brecha de 56.1 a 54.4, el diferencial entre hombres y mujeres. Como le explica el reporte, buena parte de esto, como te decía, es cómo se vio afectado el comercio, servicios financieros, pero bueno, no es tanto el diferencial, y esperamos que después de la pandemia esto se recupere, y se nota en la tasa de desocupación, que es el último gráfico. Vemos claramente cómo en el penúltimo trimestre del 2020, que es ese salto que vemos ahí en la gráfica, cómo crece la tasa de desocupación. Primero es más entre hombres y menos entre mujeres, y conforme avanza, digamos, los trimestres, el 20, 21 y nos vamos hacia el 22, se van cruzando las curvas, y da la impresión que el efecto acaba siendo más para las mujeres, que hoy es 3.1, y para los hombres 2.9, aunque hay que decir que pues sigue a la baja, que esa sería la buena noticia, ¿no? Cada vez hay más empleo. Pues importantes estos datos, me quedo con estos datos de la educación, yo creo que son los más significativos, y que también se ven reflejados, por supuesto, en la ocupación, ¿no? En la participación de las mujeres en sectores productivos, donde, bueno, pues ya también vimos un crecimiento constante del 2008 para acá. Que es lo importante, y un crecimiento clarísimo de la escolaridad, que yo creo que es el cambio más radical. Francisco Abundis, director de Parametría, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos.